Súper. Pues la intención es compartir con toda la audiencia algunas reflexiones de lo que nos ha traído aquí, pero sobre todo lo que sigue, ¿sí? Y déjenme plantearlo desde ahí, desde son reflexiones. No puedo decir propiamente que hablemos de proyecciones o de que aquí alguien tenga una bola de cristal, sino a partir de lo que sabemos que hay, hacia dónde puede ir México. Y déjenme decirles que el panorama está lleno de oportunidades. Pero vamos a ver de qué va esto. ¿Qué pasó con esta visión del 2024? ¿No? Pues es un año de elecciones en 74 países, ¿saben? 74 países están yendo a las urnas para elegir o gobernantes o congreso o algunos parlamentos, congreso, ¿sí? Y entonces estamos hablando de que 4,000 millones de personas en este año están yendo a las urnas. Y por eso es que The Economist, una revista con sede en Reino Unido, y de la cual van a ver muchas portadas el día de hoy, porque justamente tomo como base, me gusta tomar como base lo que encontramos ahí. Bien decía Judiel, hay que estar tocando puertas en muchos lugares para saber, para estar informados. Y mi recomendación justamente es ocupar The Economist, ¿no? Y bueno, pues The Economist nos dice, sí, claro, es un año lleno de urnas y de elecciones, pero el tema de las decisiones pareciera como el de nuestra gráfica que vemos a nuestro lado izquierdo, ¿no? Como que es toda una ruta llena de distractores para que al final eh, tengamos que tomar una decisión. Y no sé cómo se sientan ustedes, pero si le echaran un ojo con detalle, yo me sentía justo así, como lleno de subes y bajas, y lleno de cambios y presión por todos lados para que sucedieran cosas, etcétera. Pero al final, como mencionaba, 74 países están en las urnas y esto es un hito, esto es un evento que no ha sucedido en años anteriores. Y para darnos una idea de esos 4,000 millones, pues la India, la Unión Europea, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil, que son países de más de 200 millones de personas, pero particularmente solo en este mes de junio, nosotros ya fuimos a elecciones hace unos días, pero también lo hará Brasil, Bulgaria, Austria, Bélgica, la misma Unión Europea en los siguientes días va a hacer una reelección del nuevo Parlamento, ¿no? Y de ahí que viene pues toda una dimensión de lo que está pasando. Y es que en el mundo hay cambios por todos lados. Pero Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, decía las crisis que nos llevan, y diremos las crisis porque todo cambio, y el mundo está cambiando, todo cambio lleva a un factor de crisis, ¿no? Algunos más grande, algunos más pequeña. Pero bueno, nos dice, las crisis nos llevan a replantear las ideas del estado de bienestar. Esto nos lo dice en el libro del Gran Reinicio. Un libro particularmente, yo lo dije hace unos años, pareciera que este señor sí tiene una bola de cristal, porque este libro salió en el 2020, ¿sí? En mayo del 2020. Y justamente hablaba de todo lo que venía post pandemia. Yo me preguntaba, ¿cómo este señor sabe tantas cosas de lo que pueden venir eh, cuando apenas acabamos de iniciar este momento? Pero sin entrar en el detalle, cómo lo logra o cómo tiene esa posibilidad de tener una visión de las perspectivas que vienen después de esto que sucedió, pues hace mención, y los voy a tocar aquí y en unos momentos, hace mención de ideas que nosotros tenemos que estar reflexionando hacia nuestro interior, no solamente como país, sino también como empresa, ¿no? Porque todos estos efectos que tiene los sucesos en el mundo, pues tienen una dinámica. Vamos a entrar justo
a lo que está sucediendo. En esta era post-pandemia, ¿qué nos dejó? ¿En dónde estamos parados? Pues estamos parados justamente en un mundo en medio de guerras, que todo, digamos que está ligado, ¿no? Una cosa cuando lo empezamos a ver, se juntan los temas y tienen un hilo conductor, no son eventos aislados. Después de la pandemia, vino un suceso de una guerra, y no es que en el mundo no hubiera ya guerras, pero una guerra que se volvió mediática, que fue el tema de Ucrania y Rusia. Y en medio de esta guerra empezaron a suceder otra serie de cosas. Particularmente, digamos que Europa está viviendo un momento sin igual en su historia. Esta guerra lo que provocó fue que Europa se quedara sin energía, y como consecuencia de esto hemos visto una Europa que se está desindustrializando y las cosas se están moviendo. O sea, si no hay energía barata en Europa, ¿a dónde se van a ir las compañías? Particularmente las empresas alemanas, las empresas francesas, italianas, ¿a dónde se están moviendo? Tienen que resolver sobre esto que está pasando. Y algunas de ellas, bueno, vimos en el 2021 que el gobierno de Estados Unidos abrió la posibilidad de que las empresas alemanas se fueran a instalar a Texas, ¿no? Pero al mismo tiempo, algunas otras economías, y lo vimos hace poco, como Macron fue a China, bueno, fue en el 23, pero fue a China a hacer una negociación de cómo las empresas francesas pueden seguir operando, aunque no necesariamente sea en la base del territorio francés. Entonces, el orden económico se está moviendo y pasamos de una globalización a al inicio de una regionalización. Lo voy a tocar más adelante. Pero este nuevo orden económico, entonces estamos justo en medio de ello, en donde los polos se están moviendo, y el polo económico está pasando de la economía que nosotros teníamos como vecino, la número uno, a la economía china, que se va a convertir antes del 2030 en la economía número uno. Y esto tiene efectos, tiene efectos porque no solamente son los mayores productores, sino igualmente se van a convertir en los mayores consumidores, pero al estilo asiático, no al estilo americano. Y el que China concentre este poder, pues significa que va a haber otros países que sean los jugadores principales. Ya no veremos necesariamente a los que acostumbrábamos a los países occidentales, particularmente los europeos, como los jugadores principales. Vamos a estar viendo otras economías, particularmente tal vez India, Indonesia, la misma Filipinas, entre otros, ¿no? Como nuevos jugadores. Claramente, países que no estamos acostumbrados a observar porque están denominados, como me parecía, como en una lista negra, ¿no? Como Irán, Rusia, y los mismos países asiáticos, ex repúblicas soviéticas, van a empezar a figurar dentro de esta orquesta del mundo. Pero el gran reinicio, entonces, trata como de cómo después de la pandemia vamos como mundo, a rehacer un nuevo modelo mundial. En este nuevo modelo mundial, tenemos que decir, la globalización que nosotros conocíamos desaparece. La desglobalización del mundo a veces no es tan visible, pero se desencadenó con el evento 9/11 del 2001. Históricamente, este es el punto de partida de la desglobalización. Pero en realidad no fue sino hasta 15 años después, 2016, que el mundo empezó a tomar con claridad este tema de que ya estábamos en el final de esta globalización. Es decir, todas las cadenas de suministro que se habían construido, todos los tratados que se habían hecho a lo largo de estos años, realmente estaban empezando a desmembrarse. Y la pandemia lo que vino a hacer fue a dar el golpe final de este rompimiento de la globalización. Pero entonces, a partir de ahí, ¿qué sucede? Pues por eso vemos crisis
de diferentes situaciones. Particularmente vemos la crisis energética, en donde sí estamos haciendo una transición a un nuevo modelo energético, pero que este nos va a tomar por lo menos de aquí al 2050. Y que esta crisis energética en los diferentes países sucede, ya sea por los altos precios de los energéticos o bien por la falta de suministro. Y eso es lo que le está pasando justo a Europa. La situación que está viviendo no es por los precios necesariamente que estén en el mundo del petróleo, del gas, sino por la escasez que ellos están teniendo al haberles cerrado la puerta al gas barato que recibían de Rusia o el mismo petróleo que recibían de ellos, ¿no? Y a partir de ahí también tenemos que observar dónde están los focos mundiales. Ya vemos que un foco está en Europa, pero se destapó otro foco en Medio Oriente. Y pensamos que el tema de Gaza solamente es un tema de terrorismo, como lo menciona Israel. Pero en realidad hay detrás más cosas. O sea, en el Líbano hay en Palestina, en una de las áreas del sur de Palestina, tenemos una gran reserva de gas natural, pero eso tampoco nos lo dicen los medios. Por otro lado, tenemos a Taiwán como otro foco rojo, ¿no? En donde, ¿cuál es su importancia? ¿Cuál es la relevancia de esta isla tan pequeña? Pues que es el principal productor de semiconductores en el mundo. Y eso tiene un efecto tremendo en toda la parte de la industria electrónica. Y en consecuencia, dado que estamos en medio también de una búsqueda por ver quién gana la supremacía de la inteligencia artificial, pues no puede simplemente ser un país que está ahí al lado de China, quedarse con todo con toda esta posibilidad de detener al mundo solo porque China quizá bloqueara a Taiwán, ¿no? Y por eso escuchamos tanto de esto que está sucediendo ahí. Y al mismo tiempo están respondiendo, oye, pues si Estados Unidos no quiere verse en un riesgo, o Occidente no quiere verse en un riesgo de que Taiwán le pase algo y entonces nos quedemos sin semiconductores, pues están reaccionando ante esto y ahí hay una gran posibilidad hacia lo que sucede en nuestro país. Todo esto tiene que ver con un mapa de cosas que están pasando. Este gran reinicio, además, va impactando de poco en poco otros aspectos. Vamos a ver desde el punto de vista macroeconómico. Pues la reflexión que trajo el asunto de la pandemia, y que no es que no se hablara ya, pero ahora se está tomando con mayor seriedad y precisión, incluso ya hay indicadores relacionados con esto, que ahora no solamente es el PIB lo que importa para identificar el crecimiento de los países y su posible calidad de vida, sino también ahora hablamos de la economía digital, ¿no? Y cómo estos dos aspectos, el PIB y el crecimiento de la economía digital en cada uno de los países, tiene un efecto en cómo se está dando la distribución de los beneficios y cómo observamos la evolución de las oportunidades, particularmente para la ciudadanía. En esta reflexión viene también el asunto de cuál es la capacidad de cambio que están teniendo las economías en términos de su productividad, de su infraestructura, de su capital humano, de los ecosistemas de innovación, temas que son relevantes para el mundo y para calificar la evolución y el crecimiento de los países. Pero esto no sucede sin dinero, y es por ello que otro indicador principal es cuántas reservas de capital tenemos en los países. Y aquí espero que empiecen a tener en mente alguna idea de, bueno, y particularmente cómo sucedería con México, ¿no? Oye, ¿cómo está en este tema de la resiliencia económica? ¿Cuál es tu indicador de productividad, por ejemplo? Oye, ¿cuántos espacios de innovación se están desarrollando? ¿Cuántos polos? ¿No? ¿Cómo van nuestras reservas de capital? ¿No? Y bueno, hay dos elementos más en este reinicio, que por un lado implica cómo desarrollamos dos tipos de economías, la economía verde y la economía social.
la verde desde la perspectiva no solamente de las energías, sino también con nuestras prácticas de consumo, con nuestras prácticas de desarrollo de las industrias. Y esto tendrá en los siguientes años todo un panorama. Pues ya la ONU tiene toda una serie de indicadores del llamado ESG, ¿no? De cómo poder evaluar la evolución de las economías verdes en los países. Y por otro lado, y no menos importante, el tema de la economía social, en donde pues el negocio, voy a decir el negocio, pero más bien el mercado, particularmente de educación, de salud, de cuidados personales, cómo está siendo altamente valorado por los países y particularmente porque así la ciudadanía lo demandamos. Pues claramente estamos buscando que tengamos mejores espacios educativos para nuestros hijos, para nuestras generaciones más jóvenes. Estamos buscando mejores espacios de salud porque estamos creciendo como poblaciones y nos importa además no solamente llegar a buenas edades, sino llegar bien, ¿no? Y entonces estamos preocupados por cómo reaccionar ante las diferentes situaciones que se dan para que lleguemos con bienestar, ¿no? Y finalmente, como decía, el tema de los cuidados personales.